Rosa totalitario no es solamente un clima de época, es la forma en que ese clima empieza a organizar la experiencia del sujeto sin que el sujeto lo advierta del todo. No alcanza con decir que vivimos en una cultura de la sensibilidad, de la corrección o de la suavidad, porque eso describe la superficie, pero no explica el mecanismo. Lo que empieza a aparecer es algo más profundo, una reconfiguración de la subjetividad donde el individuo ya no se enfrenta al mundo, sino que aprende a leerse a sí mismo en función de cómo será interpretado por ese mundo. No es represión en el sentido clásico, es anticipación, no es censura, es traducción permanente, y en esa traducción constante algo empieza a desplazarse. Ese desplazamiento es el que estructura todo lo que viene después. Porque una vez que el sujeto deja de actuar desde su impulso directo y empieza a actuar desde su legibilidad, la experiencia cambia de raíz. Ya no se trata de qué quiere, sino de qué puede mostrarse queriendo. Ya no se trata de qué es, sino de qué versión de sí mismo puede sostener sin quedar fuera del marco. Y ahí es donde el clima de época deja de ser simplemente una atmósfera y empieza a convertirse en una lógica operativa. Desde ese punto se abre el primer recorrido, que es el del estado trans. Y ahí aparece Nietzsche no como referencia ornamental, sino como punto de fractura, porque cuando habla de esas fuerzas extraordinarias que antes eran comunes y ahora se vuelven raras, lo que está señalando es exactamente este movimiento, algo que pierde su legitimidad cultural sin desaparecer del todo. Esas fuerzas no se extinguen, pero ya no tienen lugar, y el hombre que las porta no puede simplemente ejercerlas, tiene que administrarlas, esconderlas o traducirlas. Ahí empieza la desarticulación. El primer síntoma visible de esa desarticulación aparece en algo que parece positivo, la ternura, pero no la ternura como experiencia, sino como simulacro. El varón empieza a mostrarse sensible, a exponerse, a hablar de sí mismo, pero lo hace dentro de una lógica performativa. No es que la sensibilidad sea falsa, es que está mediada, está pensada para ser leída, está calibrada, y cuando la ternura deja de ser espontánea y se vuelve un código, pierde peso. Se vuelve estrategia, se vuelve una forma de supervivencia simbólica dentro de un entorno que premia ese registro y castiga a otros. Pero esa operación no se queda en lo emocional, baja al cuerpo, y ahí es donde el proceso se vuelve más evidente. El cuerpo del varón, que históricamente fue herramienta, límite, acción, empieza a convertirse en imagen. Ya no se habita, se administra, se entrena para ser visto, no para responder. Se construye para la foto, para la escena, para la validación, y cuando la realidad exige, cuando aparece el conflicto, el riesgo, la necesidad de sostener, aparece la fisura, porque ese cuerpo no fue formado para actuar, fue formado para representar. Entonces el varón queda atrapado en una paradoja. Su cuerpo es central en la imagen, pero está desactivado en la acción. Y como no puede responder desde el cuerpo, se refugia aún más en la representación, en las redes, en la estética, en la pose. Aprende a mostrarse, pero pierde la capacidad de sostener, y en ese movimiento empieza a aparecer algo más profundo todavía, una lógica de contención que no prohíbe, pero regula. El varón ya no es reprimido como antes, es reorganizado. Aprende a anticiparse, a traducirse, a moderarse antes de actuar. Ya no necesita que le digan qué no hacer. Lo intuye, y esa intuición no es libertad, es adaptación. Se convierte en un sujeto que se piensa a sí mismo desde afuera, que se evalúa en tiempo real, que se corrige antes de existir del todo, y en esa autorregulación constante pierde dirección. Ahí entra el deseo, pero ya no como impulso, sino como algo domesticado. El deseo masculino no desaparece, pero pierde su fuerza, se vuelve cauteloso, se vuelve discursivo, se vuelve negociado, ya no irrumpe, se filtra. Y cuando el deseo deja de tener impulso, deja de producir movimiento. Hay excitación, pero no hay acto. Hay intención, pero no hay decisión. El varón ya no avanza, calcula. Y cuando ese cálculo se instala, aparece la deconstrucción como respuesta. Pero ahí es donde el problema se profundiza, porque la deconstrucción, en lugar de reconstruir, muchas veces deja al sujeto en un estado permanente de revisión. No hay dirección, no hay afirmación, no hay límite. Todo se cuestiona, pero nada se sostiene. Entonces el varón aprende a hablar mejor, a mostrarse mejor, a encajar mejor, pero no aprende a ser. Se vuelve correcto, pero pierde peso, y sin peso no hay estructura. Ese es el cierre del estado trans, un proceso donde la masculinidad no es eliminada, sino desarticulada, pierde coherencia, pierde dirección, pierde legitimidad, y a partir de ahí se abre el segundo movimiento, que ya no es solo crítico, sino reconstructivo.
La reconstrucción masculina parte de un punto clave. La deconstrucción fue un gesto, pero no puede ser una vida, porque vivir en estado de revisión permanente no construye nada. Entonces aparece la necesidad de volver a armar algo, no desde la nostalgia, sino desde la acción. Identidad sin disfraz, carácter sin excusas, libertad sin aprobación. No como consignas, sino como formas de existencia que no dependen de la validación constante. Pero esa reconstrucción se enfrenta a un problema central de esta época, el imperativo del movimiento. Todo tiene que cambiar, todo tiene que fluir, todo tiene que transformarse constantemente. La estabilidad genera sospecha, la firmeza incomoda. Entonces sostener una forma, un carácter, una dirección, se vuelve casi un acto contracultural, porque implica detenerse en medio de una lógica que exige desplazamiento constante. En ese contexto, la deconstrucción deja de ser una herramienta crítica y se convierte en dogma. Ya no sirve para pensar, sirve para ordenar, y cuando se vuelve dogma, deja al sujeto sin dirección. Entonces aparece el gesto estético como sustituto. El cuerpo, la imagen, la apariencia ocupan el lugar del carácter. El sujeto parece construido, pero en realidad está representado. Y ahí es donde entra uno de los puntos más profundos de todo el sistema, la máscara de la herida. El dolor deja de ser algo que se atraviesa y se convierte en algo que se administra. La víctima deja de ser una condición y se vuelve identidad. Y cuando la herida se vuelve identidad, necesita repetirse, necesita sostenerse, necesita ser visible, porque ahí encuentra su legitimidad. Entonces el sujeto no busca salir de la herida, busca habitarla, la convierte en lenguaje, en estética, en argumento, y en ese movimiento aparece el eterno llanto, no como emoción real, sino como clima, como forma de estar en el mundo. Y ese clima, al repetirse, al intensificarse, al volverse constante, empieza a producir el efecto contrario, hastío, rechazo, saturación. Ahí aparece el riesgo más grande, que la radicalización estética, la teatralización constante, la necesidad de impacto, termine empujando a todo el colectivo hacia una representación caricaturesca, murguera, circense, exagerada, y como la sociedad simplifica, no distingue entre extremos y totalidad. Entonces, lo que era una conquista empieza a volverse problema, y en ese punto aparece la necesidad de otra cosa, de una salida que no sea ni la negación ni la exageración. Ahí entra el liberalismo existencial, no como ideología política, sino como posición subjetiva. El gay no como herida, sino como sujeto, autonomía, responsabilidad. Capacidad de vivir sin necesitar una narrativa constante de conflicto para justificarse. Porque en el fondo, Rosa Totalitario no describe solo un problema cultural, describe una trampa donde el sujeto cree que se está liberando, pero en realidad está siendo reorganizado, donde cree que se está expresando, pero en realidad se está ajustando, donde cree que está avanzando, pero en realidad está girando sobre un mismo eje. Y salir de esa trampa no es volver atrás. Es sostener algo, sostener el cuerpo, sostener el deseo, sostener el carácter, sostener la verdad sin necesidad de traducirla todo el tiempo. Porque en una época donde todo se vuelve imagen, lo único que realmente incomoda es lo que no necesita mostrarse para existir.